Bueno, vamos a la lectura, chicas. Que la frustración no supere, ¿vale? Eh, Pensad siempre que cuando un texto es cristalino, no merece la pena leerlo, ¿vale? Si un texto Muchas gracias. es tan claro, Muchas gracias, Jorge. de nada, Ana. Si un texto es tan claro, tan claro, tan claro, que se entiende a la primera, entonces es absolutamente inocuo y podéis prescindir de él perfectamente, ¿vale? Los únicos textos que merecen la pena ser leídos son aquellos que exigen esfuerzo, aquellos que hay que escarbar para alcanzar la racionalidad oculta que hay detrás de esos párrafos. Todo texto que merezca la pena nos tiene que comprometer, tiene que afectarnos en las fibras más profundas. Y para que lo haga, tiene que chocar contra nuestras creencias. Si simplemente reafirma nuestras creencias, habéis perdido el tiempo. Eso ya lo teníais, ¿vale? Los textos importantes, los que merecen la pena, son precisamente los que nos contradicen, los que nos hacen ver las cosas de una manera diferente, nos rompen el paradigma desde el que nosotros estábamos valorando y juzgando. Y eso no se hace sin esfuerzo, ¿vale? Eso no se hace sin esfuerzo. Y cuanto más esfuerzo requiera, más merece la pena, ¿vale? El resultado es más glorioso y más espectacular. Así que la frustración no os detenga, sino que sea todo lo contrario, un acicate para seguir pegando dos cabezazos contra el libro hasta ablandarlo, o ablandar la cabeza o ablandar el libro. Si me ¿Vale? disculpas, Jorge, Sí. este comentario que haces ahora me trae a la memoria. En el 2016 estuve participé en un curso durante un mes y medio de teoría crítica, que lo daba, un tipo muy vinculado a la Escuela Latinoamericana de Teoría Crítica, Juan José Bautista. No sé si le conoces. He leído algo de él, sí. Bueno, él fue premio latinoamericano de ensayo, ¿no?, que dan en Caracas y tal. Entonces él, precisamente contándonos el trabajo de lectura del Capital, ¿no?, que hacen en su cátedra, ¿no?, pero de hace muchos años, ¿no? Y entonces él decía, y lees un párrafo y no entiendes nada, y vuelves a leerlo otra vez y sigues sin entender nada. Y lo lees por segunda vez o tercera vez y sigues sin entender nada. Y así, él decía, nunca pases de párrafo, quédate en ese párrafo hasta que lo entiendas. Entonces yo decía que para mí eso era, yo les decía que para mí eso era demasiado exigencia. Así que yo eso me lo llevaba a mis clases de pensamiento feminista, que también tiene a veces textos bien complejos, sobre todo las filósofas, ¿no?, que son las más complicadas. Sí, sí, leer a Entonces, Butler o a Kristeva no es precisamente sencillo, ¿no? no, pero bueno, hay otras que son casi, a veces inalcanzables, ¿no? Y entonces, y entonces en algunas clases que he tenido que dar, ¿no?, sobre textos así complejos, y entonces yo decía a las alumnas y alumnos, decía, lees el párrafo y nada, y no entiendes nada, lo vuelves a leer y tal, lo vuelves a leer, y si no entiendes nada lo mandas al carajo, cierras el libro, descansas y ya se leerá cuando se tenga que leer. Y yo siempre decía, con perdón de mi profe, que el Bautista se empeñaba en meternos ¿no?, toda la cuestión de la teoría crítica y el planteamiento de la teoría crítica, que indudablemente es muy inspirador. Bueno, al menos para el pensamiento feminista ya hay una confluencia bien bonita, ¿no? Pero esto es demasiado esfuerzo, leer tanto y tantas Yo, veces yo no hasta estoy que de se acuerdo, entiende. Elena, con ese planteamiento. Creo que pedagógicamente es incorrecto.
Creo que es un... Buenas tardes, Julián. eso está muy bien cuando uno es un doctorando, cuando uno está haciendo una investigación muy, muy precisa sobre una determinada cuestión, pero cuando uno está aproximándose a un autor, empantanarte en un párrafo y no avanzar hasta que no lo dominas es muy peligroso. Porque muchas veces el autor desarrolla lo que está diciendo 2 capítulos más adelante. Con lo cual, las claves para interpretar lo que has leído lo tienes, Están más lejos. está mucho más lejos de donde tú te has quedado atrancado. Eso le suele pasar, esto Clara lo sabrá de sobra, esto suele pasar cuando estás aprendiendo un idioma extranjero, ¿no? El pretender traducir palabra a palabra un párrafo es el mayor error que se puede cometer. La primera aproximación tiene que ser estructural. Tú tienes que aproximarte al texto en sus líneas generales, comprender cuál es más o menos la idea general de qué está hablando, el tema, cómo se divide, cómo se estructura el párrafo. Y esa misma técnica que se hace en la traducción, y luego, digamos, una vez que tú has visto de qué va más o menos y conoces la estructura, entonces ya te detienes en algunas palabras determinadas que son las más dificultosas. Esa técnica de traducción es la misma que se debe aplicar en un texto de Marx. Entre otras cosas, por la manera en la que Marx escribe. El proceso de escritura de Marx, al que él denomina dialéctico, exige una visión de conjunto previa al detalle. Si tú no alcanzas, si tú te entretienes tanto en el detalle que no llegas a ver el plano general, la cuestión en su conjunto, nunca vas a poder alcanzarlo. Entonces, son maneras diferentes, ¿no? Cada maestrillo con su librillo, dice el dicho, ¿no? Y los maestros ya ni te digo, ¿no? Si los maestrillos tenemos librillos, los maestros ya deben tener de todo. Pero desde mi punto de vista, creo que en general es erróneo, creo que el esfuerzo tiene que ser por conseguir la visión de conjunto lo antes posible para luego poder volver al análisis de las partes, pero sobre todo con Marx creo que es imprescindible. Imprescindible. Por eso es tan provechosa una segunda o una tercera lectura. Claro. Porque en la primera, pues vas descubriendo unas cosas que no comprendes, pero vas teniendo una idea general más o menos. Claro. Segunda lectura ya vas profundizando un poquito más. Y la tercera, pues no llegas todavía al fondo, pero ya estás empezando a comprender algo. Y sobre todo, Marí, lo que te permite la segunda o la tercera lectura es atar. Sí. Es decir, poder unir conceptos que fuiste escogiendo así al buen punto. Pues como pudiste, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Si lo fuiste escogiendo como pudiste, sí, y en una segunda o tercera lectura terminas de conectarlos, ¿no? Bueno, terminar para mí, desde luego, me van a faltar muchas lecturas para terminar. Sí, no, pero es que, vamos a ver, pero que este es un texto infinito, es decir, evidentemente, aquí no se agota ni en una, ni en 10, ni... Yo hoy estaba preparando la lección de hoy, y hoy estaba leyendo algunas notas a pie de página, y yo decía, ¡qué barbaridad! Lo habré leído 20 veces, esto, y todavía, sigo descubriendo cosas que no había visto, que es que no las había visto. Mis ojos habían pasado por encima del texto, pero no las había conectado correctamente, ¿no? O por lo menos no las había conectado como las he conectado hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso os digo, disfrutad de vuestra frustración.
aprender a disfrutarla, ¿no? con ella. Porque creo que es el mejor camino, el mejor remedio para conseguir llegar a la meta. Esta es una carrera de fondo. Es una carrera de largo recorrido en la que si uno desde que sale la maratón, si uno desde que empieza la maratón, uno empieza diciendo, ay, cómo me duele el tobillo, me duele la rodilla, no puedo respirar, tengo flato, no sé qué, chico, pues a los 500 metros pues te has parado. Sí, no, es que es imposible. Sí, es imposible correr una maratón si no tienes tolerancia a la frustración. Es que es imposible, ¿vale? Bueno, pues no se puede leer El Capital sin un mínimo de tolerancia a la frustración que genera el darse cuenta de que pues, hay muchas cuestiones. Disculpad, ¿sabéis una cosa? Yo tengo por muy distintos sitios de casa frases puestas porque me han apetecido en ese momento. La que voy a escribir ahora mismo en la pizarra es: disfruta de tu frustración.